Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Y buenos días o buenas tardes, según donde estáis. Voy a presentar a mis compañeras. En primer lugar tenemos a Bárbara Villa. Bárbara trabaja en el Departamento de Pedagogía de la Universidad Rovira e Virgili. Es una experta de epidemiología y metodología feminista y trabaja para desarticular las diversas formas de violencia de género. Es miembro del GREDI, coordinadora de ENCIRREF, y con Jordi Bonet está trabajando en este grupo del SEGREF UNICAT MEX y con Adriana Gil, el SEGREF UNI. Y después tenemos a Nuria Verjas, ella es madre de Nina, una niña de 4 años, trabaja en el Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona, acaba de incorporarse a la dirección de la Unidad de Igualdad de la misma universidad, Universidad de Barcelona, trabaja en el grupo Copolis, en el Instituto Universitario Mujeres y Género, lo he traducido desde el catalán al castellano para que todo el mundo pueda entenderlo. Ella trabaja las violencias machistas digitales. También es cofundadora de Donasec. Y luego tenemos Apen Ruiz, ella es una arqueóloga y también antropóloga y trabaja, intenta entender esta parte de la invisibilización de las mujeres, sobre todo en la arqueología, y también trabaja sobre las dimensiones espaciales de las violencias que tienen lugar en el contexto universitario. Y luego tenemos a Josefina Hernández Talleres, que es comunicóloga y periodista, profesora de la Universidad UAH, disculparme, lo he pronunciado mal, y ella trabaja sobre los diagnósticos de la violencia de género dentro de la universidad. Bien, bienvenidas. Y pues me gustaría intentar moderar la mesa de una forma más bien dinámica con vosotras, por lo tanto iremos formulando algunas preguntas de forma circular. Y me gustaría que empezara, por ejemplo, Bárbara comentando un poco sus proyectos de investigación que está trabajando actualmente para que nos pueda evidenciar las partes más específicas y las diferencias que existen dentro de su trabajo en violencia de género. Muchas gracias, Serena. Bueno, primero de todo, pues también comentar que Serena Brigidi también trabaja en cuestiones de violencias, más bien violencia obstétrica, y lo trabaja desde la antropología, o sea que también tenemos una persona experta que esté hoy moderando, pues podría estar también charlando, y de hecho tiene unos proyectos interesantes abiertos, ¿vale? Respecto al Segrebuni, la cuestión que quería comentar es que, bueno, la idea que yo creo que sí que probablemente compartimos en muchos de nuestros proyectos, pero yo creo que una de las ideas claves y de las que marcan es la cuestión de la visión de violencias que tenemos. Entendemos violencias de una manera amplia, de violencias de género de una manera amplia, teniendo todas sus formas, incluyendo las institucionales, las violencias que se sufre por cuestión de orientación sexual o de expresión de género, ¿vale? Y intentamos hacer un trabajo que quiere ser interseccional, y luego hablaremos más de metodología, pero también trabajarlo más desde una metodología de investigación feminista, ¿vale? La idea básica del proyecto es surgir a partir de experiencias previas en que nos hemos dado cuenta que en el Estado español hay todavía poco reconocimiento del problema de las violencias de género. No hay casi datos, y los que hay son de la violencia de género, perdonar, en las universidades, obviamente. No hay casi datos, los que hay son muy fragmentarios, y además los cuestionarios que se están utilizando últimamente, que normalmente están creados ad hoc, pero de esta manera como tengo un proyecto de un año. Creo el cuestionario en un mes y medio, y lo paso y analizo los datos. Lo que tienden es
a promover datos que pueden ser un poco sesgados. En ese sentido, por ejemplo, en las cosas que hemos detectado es que hay una completa incapacidad de visibilizar lo que son, lo que es la interseccionalidad en las violencias, una serie de generalizaciones y sobre todo pasa, que, por ejemplo, en varios de estos cuestionarios ha pasado que los chicos hayan declarado haber sufrido más violencias de género que las chicas en las propias universidades, ¿vale? Como ya sabemos que está claro que esto no es una realidad, no es probablemente que los chicos mientan, sino que tienen una percepción diferente respecto a los que son las preguntas y la manera en que le estamos formulando estas preguntas es importante. Entonces, creemos que para comprender en profundidad el problema de las violencias de género, las investigaciones cualitativas son súper necesarias. Sin embargo, para promover procesos políticos, para que haya un reconocimiento político de la dimensión del problema, es también importante tener números. Y la idea de pensar cómo producir, cómo ser capaces de crear imágenes, representaciones que sí sean numéricas y por lo tanto siempre simplificadas, pero aborden un poco y sean capaces de dar esta visión, esta complejidad de esta visión interseccional, es las razones que nos han movido a llevar a gestionar este proyecto, que es un proyecto que de por sí tiene como finalidad en sus 4 años la producción de un instrumento de medida. Obviamente la dimensión del tiempo que dedicamos a esto es brutal respecto a otros proyectos, pero esperemos que esto pueda luego ser un instrumento que sea adoptado y utilizado de manera amplia para poder dar esta información. Se me acaban aquí mis 15 minutos, entonces cedo la palabra a la siguiente ponente, que era Nuria, ¿no? Sí, Nuria. Gracias, Bárbara. El micro, Nuria. Micro. Moltes gràcies, bona tarda a totes y gracias por estar aquí amb vosaltres, fantásticas. Bueno, un poco yo empezaré por lo que me ha motivado más a mí del proyecto que estaré presentando, que está en una fase súper inicial, que es el EGBV Help, ¿no? ¿Vale? Para decirlo así. La primera motivación es, como tantas también académicas feministas, pues yo tengo como un pie adentro y uno fuera de la academia, y hace muchos años pues fundamos una colectiva que sigue estando activa, que es Donastec. Entonces ahí trabajábamos mucho el tema de la relación género y tecnología, e inicialmente nos preguntábamos mucho de qué hacen las mujeres y qué quieren con las tecnologías, porque igual los discursos que se estaban anclando en la académica y en los medios es que no estaban, que no les interesaban y tal y cual, ¿no? Nos preocupamos mucho por los temas de inclusión tecnológica de las mujeres, y ya bastante pronto vimos que, bueno, bastante pronto, pero no inicialmente, sino un poco más allá, que teníamos que abordar el tema de la seguridad digital y el género, porque tenía que ver con la inclusión y la exclusión. Sí, la falta de seguridad, que los espacios no fueran amigables, que fueran agresivos, que hubieran flames, que hubieran violencias también online, no estaba contribuyendo a nuestra inclusión, sino que nos generaba más expulsiones, ¿no? Y autoexpulsiones, porque también a veces decidimos. Entonces viene un poco por ahí. Entonces, a los últimos años hemos trabajado muy específicamente este tema, hacemos talleres con feministas, con grupos de mujeres que son altamente atacadas, con profesionales, etc. Y hemos ido pues investigando el tema también. Hicimos una encuesta así bastante rápida, por no que nos hubiera gustado un poco menos, pero con preguntas que salían y tipologías que habían salido en estos 2 o 3 años que habíamos hecho de talleres, ¿vale? Para hacer también un poco de fotografía que nos sirviera también para incentivar que se trabajara este tema como violencias machistas también, ¿no? Las violencias en los ámbitos y las formas digitales. Porque luego el segundo gran motivo, pues esto, ¿no? Que el mundo digital, o sea, el mundo de la internet y las redes sociales son sitios donde los derechos fundamentales también se tienen que garantizar. Por lo tanto, no pueden continuar siendo hostiles hacia las mujeres, las personas LGTBI
y como lo están siendo a través de estas violencias machistas digitales, ¿no? Y luego lo que fuimos a ver, porque evidentemente no estamos solas Donastec, este proyecto es con Calala, es con SURT, que ya son entidades que están trabajando mucho temas feministas, temas que tienen que ver también con violencias. ALIA, la entidad que trabaja mucho con Donastec, de Dones per la Recerca i l'Acció, y también la abogada Laia Serra y Spider Alex, ¿no? O sea, personas que hace tiempo que están preocupados por estos temas y vimos que a nivel legal, a nivel de atención, a nivel de políticas públicas, en la Unión Europea mayoritariamente esto no está contemplado como violencias machistas, las violencias digitales, ¿no? Y que por lo tanto no hay ni políticas, ni ayudas, ni soporte, ni vías para la autodefensa incluso, ¿no? Una defensa también, ni herramientas. Entonces hacía falta una línea y una helpline, ¿no? Para esto, por lo tanto, en este proyecto sería algo bastante pionero. Y luego además también vimos que el contexto catalán parecía idóneo para hacer algo así también piloto, ¿no? Y pionero, porque primero porque ya tienen una cierta trayectoria este contexto de espacios estables de colaboración entre movimientos feministas, entidades profesionales de la investigación y de la atención e instituciones, ¿no? Luego, porque nos encontrábamos en un momento donde teníamos unos gobiernos que estaban sensibles, ¿no?, a las violencias machistas, receptivos a las innovaciones que vinieran desde la base, y ya se estaban pensando también en parte porque había gente del equipo que lo estaba apretando y hacía incidencia, pero estaban abiertas a iniciar y estaban iniciando legislaciones también avanzadas en esta materia, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya la nueva ley del 17-2020, que es la reforma del 2018, que lo que hace es incluir las violencias machistas digitales en formas, ámbitos y también para la investigación, ¿no? Y luego el otro componente motivacional era este, ¿no? Que existía ya trabajo previo y trabajo en un momento profesionales, redes y grupos de referencia específica en violencias machistas digitales. O sea, con Donastec y con otras ya hacía tiempo que trabajamos conjuntamente. Y esto nos llevó a aplicar a esta convocatoria europea y estamos en los inicios. Acabamos de empezar hace unas semanas con el proyecto de montar una helpline. Estupendo, Nuria, muchas gracias. Pues, Asten. Hola, buenas tardes y buenos días para México, y gracias también por tu presentación. Y bueno, a ver, hoy es el segundo día después de un día de ayer que fue bastante intenso y donde a todas nos dejó muy movilizadas. Y una cosa que desde ayer estoy pensando es el tema de lo difícil que es hablar, ¿no? O sea, el tema de que nos hemos acostumbrado a hablar de la violencia como sea un tema del cual casi nos hemos de distanciar, ¿no? Entonces yo quería empezar diciendo esto, que cada día estoy como más preocupada con el tema de cómo incorporamos lenguajes, cómo incorporamos narrativas, incluso cuantificaciones de un tema que atraviesa de muchas maneras nuestras vidas y a veces ni siquiera cómo reconocerlo. Entonces, bueno, yo participo en un grupo de Segrebuni un poco sin saber por qué realmente, o sea, como que no es que no sé por qué, pero en realidad yo me he dado cuenta que he estado alrededor del tema de las violencias, sin querer nominarlo, sin querer darle nombre, porque yo empecé siendo arqueóloga y las arqueólogas pues trabajamos con nuestros cuerpos en el campo y como que es un espacio donde te atraviesan un montón de cosas, ¿no? Como donde se rompen un poco los supuestos roles de lo que es la feminidad y la masculinidad. Entonces, como que me sentía que después me fui a vivir, bueno, estuve viviendo en México y trabajé, o sea, de hecho hice una investigación sobre con temas históricos sobre procesos de invisibilización en las prácticas arqueológicas en México, o sea, qué es lo que hacía que ciertas mujeres fueran sacadas un poco del historial de los grandes éxitos de la arqueología mexicana, siendo la arqueología uno de los grandes pilares de la nación y el discurso nacional. Entonces empecé como a interesarme más por entender esto que desde el feminismo encontraba, ¿no? De los conocimientos situados, de entender el conocimiento como una serie de prácticas que podían ser etnografiadas. Entonces, como que nunca me he colocado muy bien en qué lugar disciplinario estaba. Entonces, hace un par de años, en un contexto de una
de unos congresos europeos de arqueología que se celebró ese año en Barcelona, hace un par de años, fue el 2018, ahora 3. Pues un grupo de colegas arqueólogas y yo, así hablamos sobre el tema de eso que todo el mundo sabe y nadie menciona, sobre qué ocurre en las excavaciones, en el trabajo de campo, todo el tema de las diferentes violencias que se ejercen en esos contextos que yo creo que son muy específicos de ciertas disciplinas, donde el conocimiento se adquiere en el campo, donde no es dentro del aula, no es en la biblioteca, sino en el campo, y qué lógicas de funcionamiento, qué dinámicas sociales, culturales, qué interseccionalidades también ocurren con el tema de siendo la arqueología y la antropología unas disciplinas súper coloniales, ¿no? ¿Qué pasa cuando te vas fuera? Que es un espacio de libertad muchas veces también, o ha sido un espacio de libertad para muchas mujeres. Y qué mecanismos de castigo ocurren allí también cuando te sales de tu rol, ¿no? Entonces, nada, hablando yo con mi interés más, como dijéramos, casi no es teórico, pero entendiendo que eso es un funcionamiento que ha ocurrido históricamente, ¿no? En el tema de salir de tu espacio y el castigo y la violencia como una forma de castigo. Pues hablando sobre esto decidimos simplemente lanzarnos a la piscina y decir, vamos a hacer uno de estos surveys de cuestionarios que luego criticaremos muy bien lo hacemos así como 16 preguntas, lancémoslo y hagamos. Nada, lo abrimos por 5 meses en Google Forms y conseguimos como 350 respuestas. Básicamente, como era en español, fue básicamente del Estado español y algunas personas de Latinoamérica, pero decidimos simplemente centrarnos en las respuestas de aquí porque conocíamos mejor el contexto. Entonces, nada, fue súper rápido, hicimos un análisis muy concreto, muy básico, así por encima de cómo, dónde y por qué y qué pasó, ¿no? O sea, las 4 preguntas, así. Y en el contexto de ese congreso lo que hicimos fue empapelar la Universidad de Barcelona con pósters, así nos conseguimos un dinerito de un proyecto que no tocaba y empapelamos la universidad. ¿Qué pasa? Que al momento nos llegaron voces, sacar, porque esto no es parte del congreso, ta. Bueno, eso lo que hizo fue que, bueno, lo que pasó es que nos encontramos con barreras muy claras en dónde vais con esto, o sea, dónde queréis llegar. Por otro lado, hicimos una presentación en ese congreso sobre un poco el tema de las violencias en la arqueología, nos encontramos con otras colegas y luego escribimos un reporte. Pero mientras tanto ahí salió el proyecto Segrebuni, fui como invitada a participar. Uno de mis problemas es que como yo no tengo un pie en ninguna academia, porque doy clases fuera de la academia, no podía ser miembro del grupo de investigación, entonces lo hago, o sea, colaboro de una manera porque me gusta. Y por otro lado también, y lo quiero decir aquí, que es algo que salió ayer, es qué espacios universitarios, por decir que es el lugar donde se produce el conocimiento, uno de los lugares, digo, que estamos creando que sean realmente horizontales. Y yo ya soy un poco, como tengo cierta experiencia en ciertos grupos, y una de las cosas que a mí me cuesta más es esos espacios tan jerarquizados donde realmente hay una gran competitividad, donde hay un malestar general y no se habla del malestar y se aguantan. Entonces, una de las cosas que a mí, quiero decir, aparte del contenido que me puede interesar, es la práctica de funcionamiento dentro del Segrebuni, que para mí es un espacio, o sea, no hay paraísos en el mundo, no hay, pero es un espacio de prácticas de colaboración, de compartir, de funcionamiento que para mí es bastante ejemplar, y por eso como un espacio en el cual se trabajan las violencias para mí era como mucho más coherente, o es mucho más coherente. Yo supongo que luego hablaré de lo que hago yo particularmente allí, pero ya me callo, me parece, ahora. Y vale, pues eso, y ahora yo doy la palabra, doy a Josefina, ¿no? La palabra. A Josefina, sí, gracias, súper interesante, gracias. Bien, la tomo así directo, muy bien, Serena. Colegas, pues un gusto estar aquí con ustedes, seguir intercambiando, pues esta pandemia que nos cruza en México, y no del año pasado, sino de muchos más años. Y bueno, buenas tardes, chicas, buen día por acá que comenzamos el día. Un placer. Justo en esos temas me tocó conocer a Bárbara, la colega Alejandra Díaz, que ha estado mucho tiempo en Barcelona y que tiene un pie allá y el corazón más allá que acá. O sea, le ha cautivado todo el trabajo y las personas, sobre todo, la importancia de trabajar estos temas con gente, pues como ustedes, tan comprometidas. Yo les cuento un poco. Ese fue como mi primer punto. Yo sí soy de origen 100% comunicación.
tengo un marcado interés o bien definido desde que arranqué. Y mis líneas de investigación no eran justamente la violencia, ¿no? Tenía que ver con análisis de medios y poco a poco, porque el entorno y el contexto en México nos va llevando a eso, pues voy arribando análisis de los medios desde la violencia, pero todavía era en productos culturales, en productos mediáticos. Entonces hasta ahí estoy bien, porque yo trabajaba la violencia en las narcotelenovelas, que empezó a tener una preponderancia importante y una influencia sobre todo, ¿no? Y bien pronto la propia universidad, claro, mis líneas de investigación tienen que ver con género y comunicación. En algún momento nos piden un diagnóstico sobre la violencia y la discriminación en nuestra universidad. Eso es hace 3 años. Si yo ya venía manejando la violencia, pero desde los medios y desde los productos culturales, pues esto pues será tentar pues la realidad en relación a este tema. Y bueno, ahí empecé a un poco a involucrarme en el tema hasta hoy, que estamos trabajando con alguna red en México que es de instituciones de educación superior sobre la violencia en las instituciones de educación superior. Después de ese diagnóstico de 2018, el siguiente paso fue intentar hacer un protocolo, porque mi universidad tiene definidas algunas políticas que atienden este tema. Sin embargo, bueno, pues son siempre insuficientes y en los protocolos pues no están plasmados. Bueno, no hay protocolo, no hay en las leyes universitarias más que generalidades. La pandemia, íbamos muy bien, el año pasado pudo haberse establecido, pero bueno, no se estableció por la pandemia, por todo lo que se complicó en cuanto a gestión de ese tipo de temas. Y ahora, bueno, pues seguimos empujando, estamos trabajando. El año antepasado, en 2019, incluso tuvimos un 4º encuentro de violencias de género en las instituciones de educación superior. Y ahora, bueno, con ustedes también estamos cercanas y muy atentas, porque de verdad que queremos solidificar este trabajo en el contexto violento que vive hoy México, que recorre el mundo. Pero México tiene un signo muy preocupante. Yo nada más para terminar, o no sé, más adelante les voy a compartir solo una imagen de un profesor universitario que comparte y que refleja muy bien este estado de cosas. Muchas gracias, Serena. Muchas gracias a vosotras. Y yo creo que, bueno, todas tenéis que en común, ¿no?, estos campos especiales y también la búsqueda de unas herramientas para poder investigar y entender y reconocer esta violencia, ¿no?, en distintos campos. Entonces, la siguiente pregunta que me gustaría que pudieran elaborar es sobre metodología, ¿no? Metodología, técnicas, herramientas o formas auxiliares que habéis utilizado, como por ejemplo el arte, para poder llevar a cabo vuestras investigaciones, ¿sí? Llevarla a cabo o pues a nivel teórico, ¿no?, estáis programando para luego realizarlas. No sé, ¿quién quiere empezar? ¿Quieres seguir tú, Josefina? Así luego, ya que estabas con el micro abierto. Y si seguimos el orden para... Pero como quieran, como quieran. Bueno, les sigo, pues. Las metodologías, pues obviamente, tienen que ver con la epistemología feminista. No hay no hay otra perspectiva que no nos dé y no nos ofrezca las herramientas para poder trabajar este tema, pues sí, multidimensional y complejo, pero también con una característica específica que cruza los cuerpos de las mujeres. Ya para, por ejemplo, nuestro diagnóstico concreto, fue la quali quanti. De hecho, como esta solicitud de este primer diagnóstico nace de la propia universidad, sin que nosotras estuviésemos emocionadas en ello, o buscando, o sea, las circunstancias nos llevó, pues entonces ellos me proponían una metodología específica cuantitativa que era un cuestionario. Entonces, trabajando ya desde hace tiempo los temas de mujeres, saber
que lo cuantitativo es útil, pero no alcanza para explicar, y menos este fenómeno multidimensional, multifactorial, pues optamos por hacer lo deseché, por supuesto, porque además era un cuestionario montado en la plataforma universitaria, donde estás claramente identificado con tu número de trabajador, trabajadora, estudiante, ¿no? Entonces lo desechamos y lo hicimos quali quanti, pero en el sentido de encuesta, que fuese una encuesta, pero además levantada en los institutos, ¿no? Y luego la parte interpretativa. Obviamente no lo íbamos a hacer, en este caso fuimos 3 de comunicación, que es, bueno, del área de comunicación, aunque no precisamente sea de comunicación, por ejemplo, el caso de Alejandra, que fue Alejandra Araiza, otra colega que se llama Elvira Hernández, y yo, ¿no? Pero bueno, nos hacía falta un demógrafo, de esos que manejan súper bien las muestras y demás, y que fue Basilio Guerrero. Y un politólogo que también manejara o estuviera familiarizado con lo cuanti. Y fue así como lo tejimos multidisciplinar, quali quanti, y entonces, bueno, pues creo que esas son las herramientas o el camino, pero nunca, o más bien nunca apartándonos de esta adscripción eminentemente feminista, porque si no, no se puede explicar únicamente desde la sociología, desde la psicología, sino que es multidisciplinar, multifactorial, con una especificidad. Creo que ahora las violencias están creando herramientas propias, pero todavía, desafortunadamente, porque ya tenemos el problema encima. Estoy hablando de México, estás mencionando el tema, de verdad, el problema es eso, que además para detectar lo naturalizado que está, pues es bien complejo, ¿no? Entonces estoy pensando justo en eso, que en México vamos hallando. O sea, había otras áreas, como concretamente la violencia sexual expresada en la violación, que México tenía ya trabajo previo y muy importante, referentes específicos, pero en las instituciones de educación superior, pues está matizado por muchas naturalizaciones culturales, ¿no? Básicamente, para no pasarme, no el tiempo, me quedaba un minutito. Pero bueno, en términos generales. Muchas gracias, Josefina. Gracias. Yo creo que efectivamente, ¿no? Esta necesidad también de buscar las herramientas para poder abordar el fenómeno tan complejo de las violencias es algo que nos preocupa a todas, ¿no? Y también responde un poco lo que decía Apen antes, ¿no? De la lógica patriarcales, institucionales, ¿no? Que nos impone también de publicar, y para publicar necesitamos datos cuantitativos, ¿no? Y bueno, allí estamos un poco atrapadas, ¿no? Y por lo tanto es muy importante esta reflexión que va más allá de la metodología en sí, ¿no? Pero realmente que podamos poder aprovechar completamente de esta sabiduría y formas interdisciplinarias para poder alcanzar el fenómeno. Gracias. Apen, ¿quieres seguir? Vale, bueno, gracias, Josefina. Yo también seguiría un poco la línea del tema de que finalmente, más que es que yo soy bastante crítica al concepto de metodología a veces, porque siendo antropóloga como que te sientes un poco, ¿y qué metodología? ¿Y cuántas personas preguntaste? ¿Y cuánto es necesaria una muestra? Y a veces digo, depende, pero entiendo que la base, dijéramos, de todo esto es una perspectiva, una metodología feminista con todo lo que eso supone. Luego podrás hacer cualitativo, cuantitativo, podrías hacer, o sea, creo que esto es un tema que estamos todo el día reflejando, ¿no? O reflexionando sobre cuál es la mejor metodología, y no creo que haya una metodología en concreto, pero en el contexto de lo que estamos haciendo, o sea, yo por ejemplo pienso, una de las cosas que pasó cuando hicimos esta encuesta hace 2 años, me acuerdo que el presidente de la Asociación Europea de Arqueólogos, que era arqueólogas y arqueólogos, que era de hecho una persona del Estado español y supuestamente próxima, una persona muy guay, del lado, se podría incluso definir como de feminista, y que le parecía todo muy interesante, nos vino y nos dijo, pero ¿cuál es la muestra? Pero es que ¿cuál es la cientificidad de esto? Pero que si queréis yo contrato un grupo, te conozco un grupo de sociólogos que os harán. Dije, ya está, el tema el objetivo no era justamente pero como que siempre el tema de la metodología es algo como que te agarra agarra un cierto tipo de relación de poder muy. Entonces lo que es interesante es darle la vuelta. Por ejemplo,
Entonces yo pienso, para mí, yo claro, obviamente me siento mucho más afín con narrativas, por ejemplo, en general. Sí me siento, pero entiendo también la necesidad a veces de transformar eso en como ciertos indicadores o ciertos numeritos que te permitan a lo mejor introducir mejor políticas públicas en cuestiones así. Pero una de las cosas que quiero decir más, que por ejemplo, trabajando en Segrebuni, que somos interdisciplinares, aunque hay muchos psicólogas social también, pero somos más bien, que es un concepto ya en sí bastante crítico, supongo, de la psicología, una de las cosas que me parece interesante es que una vez te rompes esta idea de disciplinar, como que nos entendemos bien, y eso es por el tema de la praxis feminista, yo creo. Por lo tanto, las metodologías, en el sentido que tú has preguntado, creativos, y pues yo, por ejemplo, pienso, ¿qué me interesa? Pues me gustan mucho los talleres que hemos hecho, si eso es una metodología, pero qué haces los talleres tampoco sabes muy bien. La gente, hicimos un par de talleres con estudiantes de grado de arqueología de la universidad, y entonces esos espacios donde se construye conocimiento compartido sí me gustan. ¿Es una metodología? Bueno, más o menos, pero sí que es una metodología. Después, por ejemplo, pensaba también lo que estábamos ahora utilizando, bueno, que aprendimos dentro del grupo por Aloe, que creo que era luego el tema del photo voice, que yo no había utilizado y me parece como interesante también, he visto cosas. Es como que yo siento como un poco de pastiche, de mezcla de metodologías, pero soy mucho más afín o me siento más cómoda incluso como usuaria de cualquier tipo de digamos, intervención, así me siento mejor con cosas cualitativas que cuantitativas, pero admiro muchísimo las personas que desde una perspectiva feminista están tomando lo cuantitativo con fuerza. Lo admiro, no es mi espacio, pero lo admiro. Entonces yo creo que ahora aquí daré la palabra a la chica tecnológica que es Nuria. Gracias, Apen. A ver, claro, yo empezaré un poco por, gracias, Apen, que bien, vamos aquí volando. Empezaré un poco por lo que hacíamos también con Donastec, ¿vale? Porque al final es lo que me lleva bastante aquí. Y le llamábamos ciberfeminismo de investigación, ¿no? Ciberfeminismo de investigación, que es investigar y accionar, porque a nosotras no solo nos parece interesante, sino que casi que no podemos hacerlo de otra manera. Y nuestra apuesta feminista es claramente ciberfeminista, ahora también más transfeminista, porque también todo es dinámico, ¿no? Pero estamos ahí en estas intersecciones. Entonces, el tema del género de tecnología lo pensamos y repensamos y reflexionamos, pero lo actuamos y lo trabajamos con ello. Y de una manera también muy transdisciplinar y de una manera como muy triangulando diferentes formas, y formas que vienen más del arte, el diseño, formas que vienen más del mundo de la computación y las tecnologías, y otras que vienen más de la investigación social, ¿no? Que también hay una trayectoria en este sentido. Entonces, investigar, tendimos mucho a triangular lo que son cualitativas y cuantitativas, rescatar memorias, hacer audiovisuales, canciones incluso hemos hecho con Donastec, o sea, en muchos formatos. Priorizamos el software libre también para algunas de nuestras prácticas a nivel de metodologías, de recoger información, pero también de mostrarla y de cómo nos reunimos con algunas dificultades, que el camino a la libertad no siempre es fácil, ¿no? Entonces, además, combinamos formar y formarnos cuando formamos, y a la vez investigar, ir aprendiendo y que estas investigaciones nos generen nuevas preguntas. Y entonces, mucho de este tema nos ha venido también con las formaciones, es decir, ostras, tenemos un problema, me están atacando, visibilizamos que es importante trabajar el tema de la seguridad digital, y luego en relación al género, y luego decimos, ya, pero es que no todos son los riesgos y cuidarnos y minimizar riesgos, porque lo que queremos es también unas tecnologías y una internet y redes sociales libres y seguras, ¿no? Y recuperar el proyecto anterior de cómo hacer que el mundo digital también sea más feminista, que internet pueda ser más feminista. Entonces, todo el rato se van como informando unas metodologías con otras, y unas metodologías más entendidas como cómo hacemos las cosas, ¿no? La respuesta ahí a la pregunta general de cómo vamos haciendo las cosas. Entonces, hay momentos que hemos hecho entrevistas narrativas, a veces son narrativas episódicas porque nos ha interesado también tener algo comparativo, a veces han sido encuestas como esta última rápida, pero sí que yo destacaría el proceso de aprendizaje que hemos tenido en los mismos talleres que hacemos con las mujeres, con otras feministas, o incluso, como en mi caso, como estoy también en la universidad, con mis alumnas.
Y en el caso de las violencias machistas online, el previo del proyecto este europeo que tenemos, fue esta encuesta en la que hicimos un proyecto también de APS con el alumnado, que su contribución también era ahí, hacían piloto y hacían redistribución, y bueno, también fue interesante participar en esto y ver también lo que llegaba también de las generaciones más jóvenes que están utilizando mucho las tecnologías. Entonces, para este proyecto europeo, pues como todo, ¿no? También no solo decir que viene de Europa y de nosotras, sino que realmente nuestra gran inspiración inicial, porque tenemos que ver qué se ha dicho antes, qué se sabe antes, son las latinoamericanas, que sufren también las violencias muy fuertes y entonces se pusieron las pilas muy pronto y hemos aprendido muchísimo de ellas. Entonces hicimos esta publicación que la gran parte de identificación de violencias y de primeras respuestas vienen de todas ellas, y un agradecimiento de mi parte y de todas. Luego, aquí hemos incrementado esta revisión. La revisión bebe de fuentes académicas, pero también bebe de literatura gris y de las mismas feministas que se han ido organizando para autodefenderse también digitalmente contra estas violencias. Y luego, para este proyecto europeo, pues también volvemos a ver cómo está la cuestión a nivel académico, literatura gris, instituciones, pero también un mapeo de helplines, de soluciones tecnológicas que existen para informar a nuestra posible solución tecnológica, porque si trabajamos violencias machistas online, está bien que también se pueda contactar online. Pero luego hemos utilizado pues kits con unos diseños, infografías, GIFs, recursos de cómic también hemos utilizado tradicionalmente también como forma de simplificarlo para nosotras, pero también para a quien queremos llegar, ¿no? Y a quien queremos divulgar todo en este sentido, ¿no? Así que bueno, más o menos bastantes comos, ¿no? Y algunas cosas nuevas que están por venir, seguro. Me encanta, Nuria, gracias. APS, aprendizaje de servicio, lo comento por si alguien no conociera. Pones también en chat el nombre del libro que me mencionaste, así también el público va conociéndolo. Sí, y ahora Bárbara, ¿no? Sí, gracias, Nuria. Bárbara. Bueno, quizás parezco casi la voz discordante y clásica en esta mesa, pero yo creo que sí que lo de la metodología para mí tiene una gran importancia. Llevo muchos años que le doy muchas vueltas al coco con la metodología. Estoy de acuerdo que cuando estamos hablando de investigación-acción, y en mi caso me gusta llamarla más investigación activista feminista más que investigación-acción, creo que obviamente hay metodología de intervención y metodología de investigación, pero no creo que es importante también que a veces pueden coincidir, por ejemplo, como estaba comentando antes apenas, pues la utilización del photo voice puede ser una herramienta que te sirve tanto por la acción como por la investigación, porque puedes construir colectivamente datos, informaciones, conocimiento, puedes producir conocimiento colectivamente y al mismo tiempo estás haciendo una intervención muy claramente, ¿vale? Pero sí que creo que es importante a veces no mezclarlo todo por la cuestión de ser también, de tener más incidencias también, ¿no? Y de poder también porque quizás en los últimos años pues ha habido como por parte de algunos movimientos críticos ha habido como un rechazo muy fuerte a todo lo que era lo metodológico, pero también esto ha llevado a algunos grupos como un poco la lógica del todo vale, ¿no? Y entonces creo que es importante repensar y transformar completamente, pero también reflexionando sobre cómo lo hacemos y los límites de los que hacemos. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Josefina también de la epistemología feminista y en nuestro caso específicamente la cuestión del conocimiento situado, también partir de una misma, ¿no? Y todo este elemento, esta importancia que le daban tanto Apen como Nuria, todo lo que es el proceso, ¿no?
O sea, la parte metodológica de una investigación no se limita solo al instrumento, sino todas las decisiones que tomamos. No hay decisiones que sean neutras, que sean objetivas, sino todo es parte de este proceso, y entonces es muy importante también esta reflexión en el hacer, en el construir los instrumentos, en el diseñarlo, en el practicarlo. En lo que es el Seirebuni, yo creo que sin querer ser una investigación-acción participativa, porque creo que también hay mucha mitología alrededor de lo que es la investigación-acción participativa, mucha gente dice que hace investigaciones-acciones participativas, pero yo creo que si las participantes no toman decisiones en los procesos de construcción de los instrumentos y en el proceso de análisis, no es participativa, ¿vale? Sin embargo, estamos usando metodología participativas, ¿vale? Y no es una IAP, pero es una investigación en las cuales construimos a través de metodología cualitativa, y esto es un poco una novedad, la idea de pasar de lo quali a lo quanti. O sea, de poder llegar a la construcción de instrumentos a partir de las opiniones de las propias personas que luego tendrán que rellenar, digamos, estos cuestionarios, ¿no? Y a partir de sus conocimientos, y no haciendo validaciones de expertos, que también, y de expertas, que también obviamente participarán, pero también reconocer la experticia de las personas en cuanto a personas implicadas en el proceso, ¿no? Y creo que esto es una cosa que nos está trayendo también muchas dificultades, ¿no?, en cómo hacerlas, y más aún en ese contexto pandémicos o de respuesta de cierre con la pandemia, por lo cual muchas de las cosas tenemos que hacerlas a nivel virtual. Por ejemplo, ahora hemos empezado con grupos de discusión, y claro, no es lo mismo hacerlos presenciales o hacerlos virtuales, la creación de las dinámicas de grupo, cómo la gente puede hablar entre sí, todo esto es muy diferente, ¿no? Además, no hay cosas que puedes, no sé, mira, yo escribo una pregunta y la puedo mover de aquí a allí. No, tienes que decirlo. Todo pasa por la oralidad, ¿no?, que es una limitación muy grande y que además se reduce la posibilidad de participación también en determinados colectivos. Por ejemplo, estamos teniendo dificultades a encontrar y involucrar en el proceso de construcción del instrumento el personal precarizado, como estamos diciendo anteriormente, sobre todo externalizado. Sí que tenemos igual profesorado asociado o estudiantes que también trabajan y que son también precarios, pero lo otro es más complicado. Y como ya he llegado a mis 50, lo dejo aquí. Gracias. Bueno, al final estamos hablando también, ¿no?, de generar una credibilidad fundamentalmente, ¿no?, de todo este conocimiento, ¿no?, que vamos generando, creando, recogiendo, ¿no? Bien, perfecto. Y ahora me gustaría que pudieran hacerse preguntas entre vosotras, de lo que más les ha llamado la atención de los trabajos de las compañeras. Yo tenía que hacerlo a Josefina, entonces en la primera, ¿no? Sí, correcto. Vale. Pues, Josefina, me encantaría saber un poquito más, si puedes comentarnos más cuestiones que tienen que ver también con la ética de los procesos de investigación, y sobre todo a partir de la cuestión, en vuestro caso ha sido como un encargo, si bien lo he entendido, ha sido un encargo por parte de la misma universidad, ¿vale?, de hacer este diagnóstico. Y entonces un poco de qué manera el hecho de que sea un encargo está influenciando o ha influenciado en vuestros procesos de diagnósticos, y también si puedes, y en realidad son dos, si puedes comentar también la implicación que ha habido por parte... No. Bueno, pero en la misma... por parte de las estudiantes en el proceso de investigación. Ya está. Muy bien. Si bien es cierto que, como mencioné, fue un encargo institucional, obviamente, precisamente porque no surge de la nada, en el encargo mismo saben que trabajamos específicamente en el área académica de comunicación, las cuestiones de género y comunicación, pues hay toda una convicción personal y un trabajo previo desde otra trinchera
desde todos los espacios mediáticos posibles, con el compromiso feminista, ¿no? De analizar, de divulgar, de denunciar, de resaltar lo que los otros no ven, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si bien es cierto que fue el encargo institucional, bueno, pues pronto nos subimos y nos pusimos la camiseta en el sentido de que si nos pedían este trabajo, pues tendría que ser serio, y no, incluso yo lo menciono al principio, como ellos lo sugerían, ¿no? Un cuestionario vía online en la plataforma universitaria y a ver qué arroja, y eso es el diagnóstico. Entonces, la intención siempre fue seria, obviamente de este equipo de 5 personas, los 2 colegas tienen sensibilidad y ahí quedamos sobre el tema, aunque no bien a bien lo acaban todavía de digerir. Hidalgo, bueno, aquí tiene que ver con quién es Hidalgo. Ahorita les comento el espacio, el lugar, porque finalmente, pues México es multiverso, es además, hasta yo les diría multiespacial, ¿no? En el sentido de tiempo, de vivimos diferentes tiempos de acuerdo a las regiones. Entonces, obviamente, ahí había un compromiso, pues, de hacerlo sí, como lo querían, pero desde nuestra postura y desde nuestro conocimiento y desde nuestro propio interés. Entonces, eso fue lo que determinó que yo lo viese multidisciplinar, que convocara, porque además se me hacía que si lo pedían, para ellos era solamente un requisito más. Desde 2005, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ha empujado temas de modelos de equidad de género. En México, bien pronto, más o menos por los 90, empezó la perspectiva de género. Entonces, en las instituciones, todas, particularmente en las universidades, bueno, pues había que adoptar y asumir pues ciertos discursos, ¿no? Que pueden no entender y que pueden incluso no aceptar. Pero bueno, las universidades además son punta de lanza. Entonces, eso fue, y creo que partimos de ahí, ¿no? Nuestra ética, por supuesto, tiene que ver con nuestra postura feminista, ¿no? Entonces, fuimos cuidadosas, nosotras somos quienes dirigimos todo el trabajo, y de ahí nos metieron a un tema que obviamente nos interpela, nos apela, porque nuestro grupo de estudio particularmente son estudiantes, y empezamos a ver, además de que se fue agravando en el escenario nacional y particularmente en el local, pues todas las violencias contra las mujeres en el espacio público, en el espacio privado, en el aula, por supuesto, que estaba muy acallado. Y entonces dijimos, necesitamos protocolos, y eso ya fue iniciativa propia, comenzar esa otra fase. Y pues ahí está todo el involucramiento. ¿Qué otra cosa me preguntabas? La 2 ya se me olvidó, pero creo que ya se me acabó el tiempo. Pero ahorita te la contesto, en la siguiente ronda. Vale, muchas gracias. Y Josefina, si tú quieres hacer una pregunta a Nuria. Ay, ¿por qué Nuria? Sí, me interesa mucho Nuria. Bueno, les iba a preguntar a las 3 en este sentido, pero bueno, ahorita Nuria, que tú trabajas más lo online, ¿no? Las violencias de México acaba de subirse una iniciativa para justamente regular las redes. Sabemos que, o los espacios digitales. Sabemos bien que la violencia se expresa en todos los espacios, pero hoy este espacio, este ciberespacio se ha vuelto también una bendición y otra maldición para las mujeres. Yo siempre digo que nuestra bendición y maldición es nuestro cuerpo, ¿no? Por supuesto se vuelve maldición porque la sociedad patriarcal así la traduce y nos hace vivirla. ¿Cuál es tu opinión, Nuria, de regular las redes, ¿no? Pensando en que si fuesen reguladas desde nuestro interés, ¿cómo tendría que ser? ¿A qué tendríamos que apelar? ¿O no se deben regular? Bueno, yo creo que primero está bien señalar qué disfuncionalidades hay a nivel de distribución de poder también y de capacidad de acción en estas redes, ¿no? Porque ¿qué pasa en estas redes? ¿Quién las está dominando? Esta yo creo que sería la pregunta también clave. Son
altamente masculinizadas y de un tipo de masculinización, ¿no? Sobre todo, ¿quién dirige todo esto? ¿Quién lo piensa? ¿Quién lo diseña? Y quién al final acaba aplicando y respuestas para qué personas y según qué intereses, ¿no? Entonces, son muchos hombres blancos, occidentales, además de 30, 40, ¿sabes? O sea, es bastante un perfil que responde a un porcentaje muy pequeño de la población y de la población mundial, ¿no? Y esto de aquí ya lleva un montón de cosas, no solo a las personas que controlan estas grandes plataformas, sino también la gobernanza de todas estas de Internet y tal, que desde los inicios, cuando están las feministas y las mujeres intentando intercedir, como vas pulsando desde ahí, ¿no? Y así va siendo un poco la historia. Entonces, cuestionar eso desde el principio y esta necesidad de despatriarcalizar todo este espacio, porque está, por un lado, que ha salido así, pero por el otro lleva toda la inercia de los espacios físicos, porque al final no es una separación, sino es una extensión, ¿no? Y geográfica al ciberespacio de también todo lo que hay. La inercia sigue siendo también cis heteropatriarcal, ¿no? Entonces, se suman estas dos fuerzas y esto es lo que yo creo que es importante plantear. ¿Qué está pasando con las plataformas digitales, Internet, etc.? Porque Internet tampoco es un ente así, hay plataformas, hay una gobernanza, no es un ente que va solo, ¿no? Y por lo tanto está generalizado, que se han desresponsabilizado y se están desresponsabilizando igual que tantos gobiernos de lo que está ocurriendo a las mujeres y de lo que está ocurriendo a nivel de violencias machistas. Si tú tienes una plataforma digital y esto ocurre en tu casa, pues está pasando en tu casa, haz algo, o sea, lo que pasa es que también sacan beneficios de estos clics, de los follones, ¿no? Y de los flames, y están trabajándolo muy poco y como sus amigos, ¿no? Digamos, los otros que gobiernan también tienden a tener su perfil, pues es uno de estos tipos de intereses que están menos atendidos y tenemos que presionar más para ello. A veces solo con legislar y regular tampoco es suficiente, e incluso conseguimos como rechazos, ¿no? De posibles aliadas nuestras y aliados nuestros respecto a la libertad de expresión. No se niega desde el feminismo ni la libertad de expresión ni nada de esto. Al contrario, lo que reivindicamos es poder ser libres nosotras también ahí y expresarnos libremente también ahí, porque ahora con tanta hostilidad y tantas violencias lo que nos pasa es al revés, ¿no? Que se nos va expulsando también poco a poco, pero que tampoco es un mundo tan diferente del mundo físico. La offline y la online están absolutamente conectadas, se retroalimentan y al final forman parte del mundo que habitamos actualmente, ¿no? Y con el COVID también se ha hecho muy evidente. Entonces, yo sí, regulación en aras de responsabilizar y todo esto, pues sí, si es en aras de empezar limitando los derechos, tampoco, ¿no? Pero sí que hay un proceso de responsabilización y se tiene que señalar todas estas desigualdades de partida que tienen mucho de género. Y bueno, seguro que las iniciativas que tenéis ahí es que en México hacéis cosas increíbles, así que muy inspiradoras siempre. Gracias. Y ahora, no sé, yo tenía como una pregunta, ahora no sé si para Bárbara o para Pen. Ay. La que quieras. Yo así tengo una espontánea. pregunta, sí, también en general, que es algo que me preocupa como mucho, de los cómo, ¿no? De cómo investigamos y de cómo accionamos en estos quehaceres también con perspectiva feminista. Y es cómo nos cuidamos también en la investigación, sobre todo en temas que son tan... A mí me cuesta cuando estoy trabajando estos temas, es como que revives tantos dolores propios, ajenos, ¿no? Esto por un lado. Y luego, como es tan importante, es tan urgente, o sea, va de violencia, va de dolor y de dolor colectivo compartido, pues quieres hacer tanto que te estás cargando tu vida, ¿no? O sea, me cuesta que no nos autoexplotemos, de que no acabemos a las 1000, de que no tengamos fin de semana, ¿no? Un poco me gustaría compartir posibles soluciones que habéis encontrado en estos sentidos, porque me parece también interesante de parte de esos de los como, no sé, si o Bárbara. Estoy buscando soluciones. Me has cogido la pregunta, Nuria. Iba a hacer No, tengo igual Bárbara quiere contestar, pero yo pensé que iba a tener que hacer esa pregunta, digo, voy a hacer esa pregunta a alguien, pero un poco también por pensarlo de ayer, ¿no? Que yo pensaba cómo esta idea de las fricciones y cómo nos hacemos el continuum, ¿no? De vivir trabajando en esos espacios que también se mencionó ayer de la ética del cuidado, ¿no? Una cosa que a mí me cuesta un poco y es algo que
me preocupa un poco es como cuando se vuelve un tema, o sea, ¿dónde está el feminismo de todo lo que estamos haciendo? O sea, ¿cómo estamos haciendo investigación en espacios que no son para nada feministas y cómo los creamos? Entonces yo no tengo una solución. Te vas a preguntar por tips, ¿no? ¿Y cómo lo haces? Pues me voy al mar, yo me voy al mar, yo me voy al mar bastante, pero yo no te contesto porque lo que quería también pensar un poco es entre todas o sea, cómo lo llevamos dentro de nuestros cuerpos en el tema de esta contradicción tan grande entre publicar sobre esto y de qué forma publicamos que sea más colaborativa, o por ejemplo lo que Bárbara decíais, o sea, esta cosa de transitar entre la acción participativa, el activismo y la academia, es difícil porque el formato está muy estrecho, creo. No sé, igual Bárbara quiere decir algo y luego me animo yo, porque yo no, más que yo así tengo momentos de autocuidado como estrategia de guerra, ¿sabes? De cuidado propio. Bueno, yo quizás, no sé, no, tampoco tengo respuesta muy clara, pero quizás para mí es como, o sea, es verdad que todo esto remueve mucho, pero también es una manera de sentirme menos impotente. Y, o sea, sentir que estoy haciendo algo en ese sentido y no lo estoy escondiendo detrás de la cortina, ¿no? Entonces, creo que para mí el hecho de implicarme en temáticas que creo que son importantes es algo que me mantiene también interesada a seguir trabajando en espacios como el académicos. Jordi, por favor. Disculpar, ha habido un poco de ruido. En espacio como el académico, donde no siempre todo es, o sea, te sientes cómoda con todo, justamente porque, bueno, son instituciones y todas las instituciones como tales tienen sus limitaciones, ¿no? Y yo creo que es esto, para mí es una forma de... O sea, el malestar que puedo tener, en parte lo siento por el hecho de que de todas maneras se me reduce por el hecho de que de todas maneras estoy interviniendo y además pues la suerte grande de compartirlo con tantas mujeres fantásticas. O sea, antes apenas he hecho un cumplido al grupo y todo, y yo me uno completamente al hecho de que, claro, trabajar con tantas mujeres fantásticas, potentes, de diferentes edades, también con ideas diferentes, e incluso a veces nos podemos pelear o pensar cosas diferentes, pero esto para mí es lo que hace, o sea, el hecho de ver que no es algo mío, no es algo tuyo, sino es algo nuestro, ¿no? Y juntas podemos. Y entonces, aunque el lema me parece un poco horroroso, el lema que me ha salido, pero bueno, es un poco por ahí, ¿no? Que me ayuda. No sé si apenas te he abierto la boca para decir, te he abierto la espíritu, y de todas maneras lo que proponía de bañarse en el mar también me parece una experiencia fantástica. Es algo muy sanador también. Y desde la chat, Tania nos comenta que efectivamente este es un gran punto. Yo me he descubierto no solo con temas del tiempo, sino con más ansiedad al abordar el tema y estar en ese constante interjuego con el dolor ajeno y propio. Y luego también comenta que que el mar no le queda tan cerca, vamos. Así que hay que encontrar otras estrategias, no sé, un paseo en el campo, la montaña. Y yo creo también, Nuria, que esta es una pregunta fundamental. Como antropóloga la he trabajado muchísimo porque he llegado a un momento donde realmente estaba muy agotada, ¿no? De recoger toda esta violencia. Y luego eventualmente, si queda un poco de tiempo, también comento mis formas, ¿no? De poder autocuidarme. Y Josefina, ¿quieres comentar algo tú también sobre esta pregunta, la pregunta que ha hecho Nuria, que ha sido, vamos, un elemento muy importante? ¿Quieres contarnos tú qué haces para...? Bueno. Pues mira, además, este tema que te digo me ha interpelado en la vida,
y mira de dónde llegó, ¿no? De la institución, a pesar de que yo trabajaba el tema. Pero la violencia es algo muy fuerte. ¿Cómo lo trabajo? Pues evadiéndome muchas veces con cosas que nada tienen que ver, desde ver alguna película, desde hacer, yo siempre, y eso es educación materna, estás aburrida, estás triste, ponte a hacer algo. Entonces, juego mucho cuando estoy saturada, a dedicarme pues a lo doméstico, ¿no? A arreglar mis espacios, no sé, plantar, tengo muchas plantas, cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque la violencia nos cruza y duele, aunque no sea de manera directa. A mí me duele mucho la violencia que están viviendo esta generación, en México particularmente, pero además el descrédito que tienen, ¿no? Por ejemplo, el hecho que nuestro presidente, por eso les decía, tiene que ver mucho el espacio, el hecho que nuestro presidente, cuando se habla que en la pandemia se han remontado las cifras de violencia en la casa contra mujeres y niñas, y el presidente salga y diga, no, todas las llamadas al 911 son falsas, y porque en México somos familias muy fraternas. Entonces, bueno, desacredita. Luego, en alguna conferencia también una reportera acusa y le pide protección al presidente porque un colega, ella es periodista, él es youtuber, y en redes le dijo, pues ojalá cuando estés muerta y destazada, casi ahí hablamos, o me dices, o te valen algo así, y le dices, quiso apologiar la violencia y el delito. Y el presidente le contesta en una conferencia de prensa, no, a ver, tendría que darle la palabra al colega. Bueno, él pedía la palabra. Al final, al verla como ese pacto patriarcal, pues ya dice, no, bueno, no pasa nada, ¿no? Ya no quiero hablar. Y él dice, no, pues llévenlo a las instancias que sé y arreglemos esto, amor y paz, amor y paz. A ver, la violencia y sobre todo contra las mujeres, pues no se gestiona, no se, en fin, ¿no? A las chicas que han salido tan enojadas en la Ciudad de México, millones, y aún en Hidalgo, que es un estado pequeño, y algunas, no todas, hay un grupo que incluso le llaman bloque negro, destrozan cosas, hacen pintas, las desacreditan, son infiltradas, pero además los medios y el mismo presidente se la pasa señalando. Entonces, en ese escenario, Nuria, ¿qué pasa? Pues mucho dolor, mucha impotencia, porque te digo, acá está sobredimensionado y no es el país, no era el futuro que querías para las jóvenes de este siglo XXI, segunda década. Yo siempre digo, fui beneficiaria del trabajo y de la lucha de los 70. En los 80, bueno, en los 90 hice una especialidad en estudios de la mujer, que hoy es maestría en el Colegio de México. Entonces, eso era recoger todo su esfuerzo de ellas, ¿no? Políticas públicas que tú decías, bueno, las del siglo XXI van a vivir en el paraíso y tienen libertades, pero se las han coartado y cortado de tajo y con una violencia inusitada. Entonces, ¿cómo manejar todo eso? La crisis propia existencial, ¿no? Entonces, es complicado. Ahora que hablaba del mar, nuestra querida Apple, dije, ay, no se me había ocurrido. Voy a buscar alguna playa porque sí necesita sanar. Yo lo vivo con mucha tristeza, o sea, las canciones, no sé si las han escuchado, más allá del violador eres tú de las chilenas, el de las mexicanas, y que lo canten, o sea, y sea tan impactante que nadie las lleva. Confluyen generaciones, pero el grito desesperado es justicia, ¿no? Y si no tienes sensibilidad, no tienes oído para estos temas como dirigente máximo de este país, de ahí para abajo. Entonces, para mí me interpela con mucho dolor, ¿no? Entonces, me iré al mar, perdón, me iré al mar, buscaré el mar. Muchas gracias. También desde el chat, tanto Tania como Alejandra comentan que esto es súper indignante y sí, creo que el contexto es tan importante porque Araiza y yo hemos comentado que también nos expone y es una sensación de ir en contra de todos y todos. Y luego
Disculparme que me ha saltado el chat. Estamos indignadas, comenta Alejandra, les importan más sus muros, sus monumentos que la vida de las mujeres. Nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Y luego Lidia comenta, tema entrevistas grupales. Quería subrayar la fuerza de esta herramienta en crear un clima de confianza entre las entrevistadas, las supervivientes y la persona que coordina. La experiencia de escuchar narrativas de las chicas que han subido violencia de género en las universidades es algo que nunca olvidaré y que me ha aportado mucha enseñanza y sobre todo ganas de seguir con la investigación e intervenciones sobre estos temas. Gracias, Lidia. Siguen comentando, justo ayer quería compartirle esta canción y de Vivir Quintana y tenemos el link si queremos escucharla más tarde. Bueno, yo creo que es una pregunta que mueve mucho efectivamente, ¿no? Porque hablamos de injusticia, ¿no? Y las ganas de tener un cambio político, un cambio personal, un cambio colectivo, ¿no? En todas las áreas. Gracias, Nuria, por sacar el tema. Y sí, la vamos a poner la canción en una pausa. Bueno, para seguir un poco el guión y luego eventualmente volvemos sobre esta pregunta, me gustaría que pudieran hablar hacia dónde vamos y probablemente vamos a volver sobre estos temas, pero ¿cuáles son nuestros deseos, ¿no? Sobre no solo evidentemente nuestros proyectos de investigación, pero también las ilusiones que tenemos en general, ¿no? Como sujetas políticas. Bueno, y no sé si Bárbara quiere empezar tú. De nuevo. Bueno, yo creo que ya lo he ido comentando, pero primero de todo quería comentar hacer una pequeña nota a lo que ha comentado Lidia, que también es parte del equipo que finalmente del Segregunicatmex, que finalmente no había podido estar en el cartel de las jornadas por cuestiones de días y al final la tenemos aquí igualmente y estamos encantadas. Que sí, que yo estoy de acuerdo y me cojo ahí también y un poco lo que comentaba Josefina, quizás mis esperanzas, ¿vale? O mis deseos tienen que ver con las jóvenes, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, pues yo también he tenido entrevistas con jóvenes y hemos colaborado con ellas y veo como que, bueno, que tienen muchas fuerzas, mucha energía, muchas cosas que compartir y que son un poco nuestro futuro, aunque no tengo una visión del progreso de tipo lineal y que siempre estamos algo mejor que antes, porque no es absolutamente verdad y es más, nos meten muchos goles cada vez y incluso nos hacen creer que la igualdad ya se ha conseguido, que las violencias ya no existen, que hay paridad, pero por ejemplo yo veo un cambio en el estudiantado, especialmente en el estudiantado chicas. Yo doy muchas clases en pedagogía, magisterios y así, o sea que la mayoría son chicas, por eso lo veo también más en ellas el cambio, ¿no? Que hasta hace 2, 3 años la mayoría estaban perfectamente convencidas que ya no había discriminación de género. Y hoy en día la mayoría están muy cabreadas con las discriminaciones que sufren y muy activas en contra de ellas, ¿no? Y a mí esto me da esperanza de que podamos conjuntamente crear alguna respuesta más efectiva, ¿vale? Y también si hablamos dentro de las instituciones, creo que desde varios lados, como ya he comentado ayer, pues está cayendo un poco el tabú de hablar con las violencias o estamos tirando este muro de omertá de alguna manera entre todas. Y creo que esto hace que bueno, poco a poco espero se pueda conseguir, no digo
la transformación total del sistema heteropatriarcal de las instituciones, que sería mi, mi aspiración, pero sí unas mejoras que vayan más allá del puro protocolo de ya tenemos estos pasos y está todo solucionado, que como hemos visto, pues no soluciona nada, ¿no? Como decía también ayer la Laura, por ejemplo, pues está dando mucha más importancia al proceso, ¿no? Que no tanto a la experiencia, no al proceso, a la protocolización de punto 1, punto 2, punto 3, pero si fuera el proceso sí que estaría bien, pero le está dando tanta importancia a clasificarlo todo, a codificarlo todo, que al final no hay espacio por tratar realmente con las personas, ¿no? Entonces, espero que consigamos este cambio de enfoque. Y ya he hablado mucho, le dejo a las demás. Gracias, Bárbara. ¿Hacen? Vale, sueños, estabas preguntando por sueños, no sé. Deseos. A ver, a mí un poco la línea también que decía, o sea, yo soy como un poco más agria, puede ser. Agria no es la palabra, como diría, amarga con el tema de las generaciones y todo esto, pero sí que pienso, o sea, estoy esperanzada en cierta manera porque siento que hay personas que realmente están entrando en espacios que no entraban y que con muy buena, dijéramos, no es una cuestión de buena fe, pero con buena ética y con buena praxis, dijéramos, científica, académica, o sea, sí, lo veo. Pero bueno, sí que pienso que quizás todo lo que está pasando ahora, yo me acuerdo cuando yo estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona y unos años donde nos pasábamos, y aquí creo que tengo alguna colega, nos pasábamos ocupando y asambleando y todo el tiempo, en aquellos momentos, ¿no? Que creo que está volviendo un poco ahora, o no, y que al final teníamos una lista de demandas, entre ellas existía la idea, incluso pusimos por una universidad menos sexista, nos miraban con cara como, ¿y es eso que es un conocimiento no androcéntrico? Estas cosas en el año 89, y pienso, ¿cambiamos muchas cosas? Pues no sé, ocupamos el rectorado pero lo que sí cambió es que yo creo que cuando tú estás metida en estos procesos, al final quizás no cambiamos tanto el final, pero que hace un cambio a la hora de tú, como un poco rizoma, ¿no? O sea, tú vas cambiando tu forma de situarte en los espacios, que yo creo que ese es otro de los temas porque a mí me interesa el tema del espacio, no como el espacio que los arquitectas y arquitectos piensan, sino dónde ocurren las cosas. Y yo creo que la violencia no es solamente un acto entre personas, sino un acto que tiene que ver en dónde ocurren las cosas, para quién son los espacios. Entonces el hecho de que la universidad, que es un espacio, que es una torre de marfil, que yo creo que aún así, ¿dónde se sitúan las universidades, por ejemplo? Luego tengo que ir a hablar a una cosa en un museo y digo, ¿el museo qué es en realidad? Es un espacio que no tiene nada que ver con el contexto donde se ha situado, pero por ejemplo, el tema de espacialmente estar, o sea, no sé por qué decía, el tema de cómo nos movemos, de reconocer violencias en los espacios. Por ejemplo, tú, Josefina, estabas hablando de México, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que he vivido en México, recuerdo enormemente la sensación de, wow, cómo te mueves en el espacio. O sea, aunque no te ocurra nada, tú concibes el espacio como un espacio que está todo el rato en constante opresión contigo. Y llegar a Barcelona, por ejemplo, decía, claro, es que es muy diferente, ¿no? O por ejemplo, mi hija que vivía en México la mitad del tiempo, cuando venía aquí, se agarraba a mi mano y miraba y digo, Lucía, tranquila, que no te van a matar aquí. O sea, esta sensación que nos hace como seres muy diferentes en diferentes espacios. Imagínate lo que significa también para ciertas personas donde todo lo que tú ves, como decía Nuria antes, son hombres blancos o mujeres blancas o mujeres con privilegio que hablan cierta manera. Entonces, yo creo que sí, como decía Bárbara, puede haber un cambio si las generaciones jóvenes articulan ese uso de los espacios de manera diferente, cómo se rompen las aulas, por ejemplo, el tema de las jerarquías, qué tipo de conocimientos, de metodologías usamos en clase. Sí, ahora con esto de la pandemia volvemos otra vez todos al Zoom y ya no sé lo que va a pasar con el espacio, pero quiero decir que sueños futuros quizás es, no sé, como que sigamos siempre
construyendo, ¿no? O sea, yo no veo como un límite, veo como que todo esto es un constante construir, y cuantas más seamos, mejor. Y ya. Oye, yo solamente quiero decir que a menos cuarto, si no hemos acabado, yo me tengo que ir porque tengo que ir a liderar otra charla, entonces me iré, os diré adiós, pero si no hemos acabado me tendré que ir, disculpar. No pasa nada, gracias, Apen. Y Josefina. Pues verás, creo que el sueño es permanente, ¿no? La vida nos ha dirigido a esto y es incidir, poner un granito de arena, ¿no? En muchos y diversos medios, y ahora que estábamos en la hora de las peticiones en el chat, yo puse que también pongan la canción de estas chicas que les digo que sin miedo, ¿no? Creo que este sería el sueño dorado, que yo no tenga que estar diciéndole a mi hija, oye, compárteme en tiempo real dónde vas y me avisas cuando ya te regreses y me compartes, y ya también a mi hijo, ¿no? Porque en México hasta los chicos se están robando para sicarios, entonces es vivir en la zozobra. Aspiraría que en las universidades, dentro de lo que a mí me toca, nuestro sueño de Ale, incluida, es empujar ese protocolo que estamos trabajando y seguir tejiendo con compañeras, con colegas de educación en el ámbito y la arena que nos toca, pues ir atacando esos como huecos, porque luego ya están los protocolos, les encantan los protocolos, los documentos, pero a la hora de llevarlos a la práctica es el problema. Un sueño eterno que tengo es que los hombres se corresponsabilicen de esto. Siempre les digo, nosotras nos hemos revolucionado y hemos revolucionado el mundo, y los hombres se han quedado en su trono. Entonces también es hora de interpelarlos y decirles, a ver, el cambio se hace entre dos. En este mundo y en este planeta, y la humanidad está compuesto por hombres y mujeres, y nosotras resulta que hacemos nuestra tarea. ¿Ustedes cuándo? Ese es mi sueño. Ya, una revisión de privilegios. Nuria, ¿querías comentar algo? Sí, a ver, yo tengo sueños dobles, triples. Al primero, poder contribuir mínimamente. Es que ya no me planteo máximos porque es tan difícil. Los muros son tan grandes de lo que hay tantas resistencias. Hay 1000 años del androcentrismo en las universidades, en los gobiernos, y siempre y luego, ¿pero qué es el androcentrismo? Si no me explicas la palabra no lo puedo aplicar, ¿no? Si no me explicas que es sexista, es que cuando decía Apen es como, bueno, pero... Y claro, se tiene que desmantelar tantas cosas que luego si dedicamos también toda la energía ahí, no nos queda para construir, ¿no? Que yo también creo que es importante. Pero bueno, algo de desmantelar, aunque sea poco, tenemos que estar ahí erosionando. Y si pudiéramos de golpe encontrar la oportunidad para hacer el machaque final, también, ¿eh? Pero yo por lo que voy viendo es todo muy complicado. Y también, ¿no? Que se responsabilicen. Se han desresponsabilizado mucho las plataformas, mucho las universidades, mucho los gobiernos, que empiecen a responsabilizarse, sobre todo ahí los hombres, ¿no? También. Pero bueno, yo creo que, vale, si solo nos dedicamos a esto, nos faltan energías para construir. Y una de las cosas que yo creo que son interesantes y que también trabajamos bastante es en generar la autonomía en la autodefensa, ¿no? Y en la autodefensa digital. Dar herramientas variadas, múltiples, que cada cual se las pueda utilizar ya también al margen en parte de estas instituciones. Porque a veces tardan tanto. Cuando llegas al final del protocolo, la persona ya está en otra fase o necesita otras cosas, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pues que pudieran recurrir a algunas de estas ideas, cosas, grupos, etc. Y luego ya la más macro, y es realimentar esos imaginarios, estas utopías feministas, ¿no? Porque a veces nos viene todo tan distópico y estas series son tan distópicas, ¿vale? Pues ¿qué sería esta red social en la que sí que seríamos felices? En la que sí nos sentiríamos tranquilas, en las que iríamos, sí, yo también vengo, qué guay, que no estaría pensando, otra vez, 1000 mensajes, ahora que me dirán, y ahora me lo dicen así, al revés, ¿no? ¿Cómo sería esta internet? ¿Cómo serían estas redes? ¿Cómo sería esa universidad en la que nosotras nos sintiéramos felices? No sé, yo con esto ya ir pensando y reimaginando, ¿no? ¿Cómo sería eso? Pues, obviamente tendría que ser feminista, si no sería imposible ser felices, pero ¿qué ingredientes tendría, no? Por ahí irlo realimentando. A mí me interesa mucho pensar este tipo de cosas últimamente, porque si no,
utopías feministas, reinventarlas. Ya está. Mi sueño. Estupendo, Nuria. Y bueno, dejamos un espacio para las preguntas. Hay unas cuantas, algunos comentarios y bueno, no sé si María Concepción quieres comentar algo sobre el tema de la educación. Sí, solo no, como ha aparecido por aquí una reflexión sobre coeducación, pero realmente no, tampoco es la única solución, ¿no? Y yo abordo un poco más porque tenemos unos entornos mediáticos que nos, al menos ahora en España, nos están dando una figura femenina a través de las series turcas, que bueno, que son del siglo XVI o XVIII, ya no sé de qué siglo es. Tenemos unos reality shows donde ahí la mujer pues queda como queda. Y por tanto, claro, contra esto también tienes que estar peleándote constantemente, ¿no? Entonces, ni la coeducación ni la educación ya es suficiente. Necesitamos utilizar todas nuestras estrategias hacia la política, pero también hacia los medios de comunicación. Y bueno, sí, nos vamos a agotar un poquito, como dice Nuria, pero por ahí ha aparecido, ¿no?, el hecho de este trabajo en equipo y de ir construyendo este cambio. Y hacer partícipes a nuestros estudiantes, las y los, ¿no?, estudiantes, porque necesitamos también esa parte que ahora habéis comentado, ¿no? Simplemente era aportar esta pequeña reflexión. Muchas gracias, María. Yo creo que con el concepto de coeducación se entiende, ¿no?, el desarrollo del pensamiento crítico, por lo tanto, ¿no?, frente a cualquier medio, recursos audiovisuales o digitales o cualquier espacio, ¿no?, conseguimos construir este pensamiento crítico para poder erradicar las formas de violencias, reconocerlas, denunciarlas. Bien, aquí Leila pone que los espacios y momentos de escucha amorosa entre nosotras, la que acompañamos casos de violencia, investigamos el tema, son fundamentales, ¿no? Preparar infusiones de herbitas relajantes y compartir mientras intercambiamos la palabra. Leila, me ha encantado, realmente. Sí, efectivamente María luego pone también esto de las series turcas, hay que seguir construyendo sin duda alguna. A ver, no sé si hay otras preguntas, algún comentario, reflexiones, si lo tenemos. También, si la gente se anima a abrir las cámaras, así nos vemos las caras. Y podéis hablar también en directo, no solo escribir. Y también no sé si lo tenemos en YouTube, algunas preguntas. Gemma, ¿tenemos algo en YouTube? Hola. Hola. Hola, Gemma. No, de momento no tenemos nada por allí. Vale, perfecto. ¿Alguna se anima a hacer alguna reflexión, comentarios o preguntas también, ¿no?, específicas sobre lo que las compañeras han aportado de sus investigaciones? Bueno, sí que hay un comentario en YouTube. Pone que desmantelar la heterosexualidad institucional como fuente de privilegios opresores hacia las mujeres. Y eso es el comentario. Bueno, creo que estamos todas de acuerdo. ¿Algo más? ¿Alguien se anima? Si no, hablo yo. Que suena un poco como una amenaza, pero... Lidia, sí. Bueno, frente a esta amenaza hablo yo, no, es broma. No, quería simplemente agradecer a Bárbara y Jordi por haberme dado esta posibilidad de hacer parte del equipo, ¿no? Que no pensaba no poder participar hoy, pero se anuló un compromiso, entonces estoy aquí. Y nada, y sí remarcar la importancia para mí de pensar en la metodología, ¿no? Como no es algo secundario, sino algo muy importante. De hecho, todos los estudios de Bárbara pues son importantísimos porque se dedica justamente, entre muchos temas, a investigar qué herramientas es mejor, ¿no? El cómo es muy importante, ¿no? Y también subrayar que esto también es algo muy, muy feminista, ¿no? El pensar en cómo más que ya los resultados, porque el cómo influye a los resultados.
Y entonces nada, pues solo agradecer y decir que la experiencia de coordinar con Tania un grupo, entrevistas grupales, me ha servido mucho para comprender el fenómeno, ¿no? Y también vi este proceso de fuerza, para no usar la palabra empoderamiento, este proceso de emancipación, ¿no? Desde el miedo, porque aquí pues no es mucho más grave el tema, ¿no? De violencia, entonces también del miedo relacionado. Y esta forma de quitar el miedo, ¿no? Es muy importante. Pues yo vi que duró 3 horas una entrevista y fue muy agobiante, pues yo la noche no dormí. O sea, este es el tema que también hablaba Nuria, ¿no? Pues son temas tan impactantes que es inevitable, pero como dijo Bárbara, después te sientes que ha aportado tu granito de arena, ¿no? Aunque sea pequeño. Y entonces nada, pues quería simplemente subrayar la importancia de las narrativas, como dijo, ay, no me acuerdo, esta chica que me gusta también, la admiro, pero no me acuerdo. Y nada, y agradecer a todas, a ti también, Serena, y todas las que estáis organizando esto. Es de verdad un placer. Gracias, Livia. Que se hagan espacios como estos. Ya está. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por aquí hay algunas estudiantes jóvenes que creo que también podrían, no sé, comentar alguna reflexión sobre lo que han escuchado, ¿no? Bueno, yo durante este momento de silencio quería comentar una cosita que para mí, antes se ha hablado de los espacios virtuales, ¿no? Y de las violencias virtuales, y nosotras en el proyecto hablamos mucho de entender las violencias como blended, ¿no? O sea, de este continuo y no pensar que los espacios virtuales son algo como completamente ajeno a nuestra realidad física y como en realidad las violencias muchas veces ocurren en un continuo entre un espacio y el otro y más aún en las edades, justamente en las personas más jóvenes que viven que tienen una importancia, unas identidades fuertes también virtuales, ¿vale? Y que estas identidades también contribuyen a la construcción de su identidad. Y luego quizás, hablando de cómo cuidarse, quizás la mía también es un poco de formación profesional, y es verdad que habiendo tenido formación como psicóloga, también hay una parte que te ayuda a poder de alguna manera aprender un poquito a recoger el dolor de los demás sin que esto te invada, ¿no? Sin que esto te inhabilite, ¿no? Sí. Sino que de alguna manera consigues ponerte ahí alguna pequeña capacidad de mantener, que no siempre es fácil y que no siempre estrategias, es fácil, sí. Pero una estrategia que no quiere decir que no te impliques, pero que no te deje invadir por ello, ¿no? Alejandra, visto que ha levantado la mano, o sea que me callo. Vale, gracias. Yo estoy súper emocionada, la verdad, porque creo que no se ha dicho así. Obviamente, digamos, ir al mar, cuidarnos, o esto que estaba diciendo Bárbara, de también como aprender a gestionar el dolor ajeno, creo que sí son herramientas. Y una que ha estado aquí todo el tiempo y que también creo que Leila la comentó en el chat, pues es acompañarnos. O sea, finalmente esto es una estrategia de autocuidado, aparte de que sea de aprender, de compartir saberes, es de autocuidado, porque es como reafirmar que no estamos solas, y digamos, un poco lo dijo también antes Josefina, ¿no? Que no lo explicó, digamos, largo, pero tenemos esta red de RIFEMA con muchas investigadoras de universidades mexicanas que estamos trabajando en estos temas, que hemos hecho los encuentros y tal, pero en la red nos estamos acompañando todo el tiempo de decir, oye, denuncié y me está pasando esto, ¿no? Porque sí nos estamos dando cuenta de que está habiendo una persecución a las mujeres que estamos haciendo esto dentro de las universidades. Entonces, estos espacios son muy importantes también para darnos cobertura. Con Guiomar coincidimos en otra red, con Márgara Millán, con Silvia Gil. Entonces yo siento que esto es también una manera de acompañarnos y de afirmarnos, porque si no,
pues la verdad es que sí es muy agotador estar siempre ahí siendo las raras o las que estamos poniendo el dedo sobre la llaga. Y gracias por estar. Gracias, Alejandra. Guiomar. Sí, pues yo también quiero agradecer muchísimo a Jordi y a Bárbara por la oportunidad de estar aquí y de darme cuenta de que somos, pues eso, ¿no? Como hablábamos con Livia, somos constelaciones y eso es una forma también de sentir nuestra propia fuerza, nuestra capacidad de estar juntas y de visibilizar que también hay, o sea, se está haciendo muchas cosas. Yo estaba emocionadísima revisando todo lo que han hecho mis compañeras de la UAM Xochimilco a lo largo de tantos años, o sea, para crear un espacio, primero el espacio cuerpos que importan, primero el feminicidio que tuvimos de Xochitl, luego el acoso sexual, o sea, un camino pequeño, pero que, bueno, pequeño, o sea, dificilísimo, ¿no? Con todo en contra y que ahora vemos florecer, porque hay verdaderamente en las universidades mexicanas hay una revolución, yo lo digo así, o sea, hay un cambio de sensibilidad sin vuelta atrás. Eso espero, ¿eh? Yo soy optimista de vocación. Y bueno, entonces, pues me parece que es bien potente darnos cuenta y reconocernos, ¿no? O sea, me parece que como espacio de sanación también es el autorreconocimiento de las cosas que hacemos cada una y en ese espacio me parece riquísimo, ¿no? Y ver cómo de repente somos muchas y luego nos encontramos, estamos o sea, somos un pañuelo bordado de mocos, ¿no? Y o sea, por un lado, Nuria, veo que además están las mexicanas ahí involucradas, mis adoradas hackers, ¿no? Anamju en el mismo texto, ella, ¿no? O sea, Alejandra por aquí, entonces estamos todas como que en el mismo, y eso tiene que darnos mucha fuerza. Y si no, pues como dicen también las periodistas que son para mí unas heroínas en México y las familiares de desaparición, ¿no? Pues hay que hacer la lloración, ¿no? Y la lloración a veces es ponernos a llorar juntas y encontrarle, pues eso, ¿no? Sentido a la vida de cada uno. Muchas gracias, Guiomar. Yo también me permito rápidamente de comentar una cuestión sobre la narración, que desde la antropología efectivamente trabajamos mucho. Y tengo que decir que en los últimos 2 años ha sido una de mis preocupaciones centrales, ¿no? Es decir, ¿qué hago con todas estas narraciones de violencia que voy a recoger, ¿no? Porque me voy a frustrar, me voy a sentir muy mal, ¿no? Y entonces, desde allí realmente, bueno, lo que yo he hecho ha sido trabajar solo con personas que conozco, ¿sí? Es decir, ha sido una elección metodológica y también ética, solo con personas que conozco, es decir, con las que puedo mantener una continuidad, ¿no? Porque también en el trabajo de antropología a veces tú entras en la vida de las personas y casi la vas explotando, ¿no? Con estas entrevistas en profundidad, con esta contextualización incluso familiar y luego desapareces, ¿no? Entonces trabajo solo con personas que conozco, con las cuales puedo mantener una continuidad y luego se trabaja mucho también en términos de devolución, ¿no? Esta devolución que hacemos con las informantes en antropología, ¿no? Las informantes. Y allí también hay un trabajo que ahora, bueno, me permito decir rápidamente que puede resultar incluso terapéutico para todas, aunque claro, la antropología no es una ciencia terapéutica, ¿sí? Pero evidentemente, ¿no? Este valor de las palabras y de lo estar juntas. Y cómo vamos a devolver, también utilizamos herramientas creativas, ¿no? En general. Bueno, y he visto que también Sara quiere comentar algo, que tiene la mano levantada, después Nuria. Vale, antes muchísimas gracias a todas, creo que han salido muchas reflexiones, ¿no? Que a lo mejor normalmente nos hacemos en petit comité o que intentamos compartir y etcétera, y es muy bonito en alguna forma politizarlo, ¿no? Públicamente y también politizar el malestar, ¿no? En este caso, es decir, de qué nos pasa, ¿no? Cuando hacemos investigaciones sobre violencia sexual y de género y que este malestar es totalmente legítimo y esto, ¿no? Y es
parece ser muy poco científico, como lo entenderían los positivistas, pero que también es la potencia, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y yo quería coger un poco el optimismo de Guiomar, porque me parecía que era interesante, porque yo creo que de la sensación de la cual salí ayer, pero que en realidad me ha dado mucho el proyecto, ¿vale? Y las nuevas entrevistas que estamos haciendo y los focus groups y etcétera, de lo cual estamos aprendiendo un montón y espero poder devolver, ¿no?, también lo que estamos haciendo en términos de herramienta, de término de instrumento en el Segrebuni, del término de también buenas prácticas y de cómo podemos mejorar, pero también tengo la sensación que también a Cataluña las cosas están cambiando. Es decir, cuando yo y Bárbara, por ejemplo, hemos empezado a hablar de tema de violencia sexual y de género en la universidad con el USB React, es que el tema casi no se hablaba o se hablaba muy poco, y de aquí a, en realidad, en 3 o 4 años, ¿no?, las cosas han cambiado mucho, y en este momento yo diría que es un momento de racha, ¿no? Es un momento muy positivo en el cual el tema está encima de la mesa, también gracias, ¿no?, a testigos como lo de Elena de ayer y de Paula, etcétera, etcétera. Y entonces creo que estamos en un momento muy, muy, muy positivo entre comillas, ¿vale? Intentar entenderme, pero en la cual yo creo que es un buen momento también para hacer devoluciones, ¿no? Y recoger también y transformar un poco de este malestar en fuerza positiva y política para poder incidir y poder cambiar también las cosas. Así que era así, un comentario general. Gracias. Gracias, Sara. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo. Creo que la contextualización social, geográfica y política de Cataluña, ¿no?, nos permite pues recoger, ¿no?, de alguna manera. Pues ahora tenemos a Nuria y luego Guiomar. Sí, yo también lo quería relacionar con todo esto, y hola a todas, es que ahora que veo las caras es como, qué bien, la Tala, la Guiomar, que mantén, todos los de Segrebuni, que también me han dado a mí la oportunidad de estar ahí, ahora que tengo que estudiar muchas cosas de las que estáis haciendo y seguir aprendiendo, porque al final esto es increíble, ¿no? Yo lo que me encuentro tanto cuando haces las investigaciones, porque te las están diciendo, porque es una encuesta y tú también ves a partir de cosas que has leído cuál puede ser la situación, o cuando estás atendiendo a alguna persona, o porque ha salido, como haces este tema en clase, luego te vienen a explicar, o porque tienes alguna cosa más institucional y quieres escuchar también, ¿no? Que a veces tienes mucha impotencia, porque a veces poco puedes hacer más que escuchar. Entonces, a mí, y a veces no puedes responder a las necesidades que se plantean, ¿no? Ni siquiera existe un servicio en un precio razonable para que la persona pueda ir. Ni siquiera existen las herramientas que funcionarían para lo que la gente necesita, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué podría hacer en la medida del posible, ¿no? Pero sí que coinciden mucho en que sirva para un grano de arena para que cambien las cosas, ahora o en futuro, ¿no? Yo sí que un poco veo, o me siento en esa responsabilidad, y no siempre lo consigo, pero me gusta pensarlo, que a ver si encuentro las oportunidades en hacer estas devoluciones, en incidir en ese momento para que pueda cambiar una ley, o para que presionar lo que sea para que las violencias machistas entren en la ley con ámbito, con forma, para que sea un kit fácil, que llegue fácil y que hayan alternativas a la herramienta que ya sabemos que se dan en muchos casos. A transmitir al máximo estas cosas que me han querido transmitir también como deseos, ¿no? Muchas veces, pero que a veces solo llegamos a lo que llegamos, ¿no? Y a mí esto también me genera esta impotencia, aparte del dolor, también esta cosa que también decía Bárbara antes, y que hacer experiencias así juntas, pues a mí me parece muy, muy, muy bonito, interesante, necesario, y también es parte al final de los deseos, porque solas hay mucha sensación de soledad a las que les pasa, a las que nos preocupamos, a las que investigamos, y que estas sororidades pues van generando y van tejiendo cambios, ¿no? Y es verdad que han ido cambiando mucho las cosas y que hay una presión, y esta presión tiene que estar, ¿no? Y aquí las jóvenes empujan fuerte, hay cosas que nosotras hemos tenido que intentar indagar cómo llamarle algo a algo, y ya nos vienen sabiendo ese concepto, sabiendo ese nombre, queriendo más, y eso al final ayuda a todas, ¿no? Pero que tenemos muchas limitaciones, sí, pero tenemos muchos deseos y vamos a ir a por ellos sin prisa pero sin pausa, pues también.
Gracias, Nuria. Tania tiene la mano levantada. Gracias, buenas tardes a todas, buenos días por acá. Hola, Tania. Coincido con muchas de las cosas que se han señalado, pero además también me vino a la mente una reflexión respecto al tema de las metodologías, que también coincido que es importante porque pese a la claridad con la cual quizás siendo feministas podemos tenerlo presente, la barrera que hay en los espacios institucionales y en estas lógicas de productividad, pues sigue estando ahí y en muchos espacios definitivamente no se reconoce. Y me hizo recordar, ahorita escucharlas, que hablábamos en una reunión también en donde había otras colegas feministas, de cómo nos estábamos topando cada vez más con esta situación de ir a nuestras investigaciones, de ir al campo, de poner el cuerpo, de poner los afectos, de que lo que también pasaba en el campo está involucrado con esto, y de pronto toda esa experiencia no había claridad de cómo ponerla en papel, ¿no? Como esta cuestión de la escritura, y además en los términos que piden en las instituciones, porque definitivamente pues no sería una forma o un conocimiento legítimo. Entonces, comentábamos en la reunión lo importante que sería, quizá como reto, como proyecto, también empezar a pensar y a crear estos espacios, llámense revistas, ¿no? Por ejemplo, que puedan entrar en ese nivel de competitividad con sus numeritos y códigos de si cumple el factor no sé qué, pero que tenga este nuevo lenguaje o esta nueva posibilidad en donde se pueda como dar espacio a este tipo de, pues, de conocimiento, porque dicho sea de paso, algo muy importante que ha pasado en México, y ya lo decían tanto Josefina como Ale, esta canción de Vivir sin Miedo, de Vivir Quintana, y de muchas otras mujeres, o sea, apela e interpela también a otras maneras de conocer y de conectar con lo que está ocurriendo, es decir, el arte o la cuestión artística, la cuestión que tiene que ver con, pues también con el intercambio. O sea, pensaba que lo que hemos hecho en los grupos focales ha sido muy importante para, pues, lo que nos han compartido las chavas y las personas que han participado, lo que de ahí se desprende, lo que a veces una charla o un taller puede provocar para que las chavas tomen iniciativas de hacer otras cosas, y que hablando del tema generacional, yo me siento como, pues ya no estoy en las generaciones de antes, ¿no? Ya ahora empiezo a ver esa distancia en mi propia institución, y se siente un descanso de que vengan refuerzos, pero también hablando con las chavas jóvenes, me parece muy interesante que digan, pero no nos dejen, ¿no? O sea, esta conversación necesitamos seguirla teniendo, porque tal vez en un espacio decían, traemos como toda esta fuerza, todo este ímpetu, estamos con las marchas, con esta protesta social, pero quizá de pronto también no sentimos o no sabemos exactamente cómo qué más sigue o a dónde llegar, y por otra parte suena o se siente con mucha responsabilidad, y considerando las reacciones patriarcales tan sin precedentes que hay, o tantas aquí en nuestros países, pues sobre todo en México, que ya lo decía Josefina, pues bueno, sí se vuelve como importante. Entonces, nada, pues convoco a que vayamos pensando que toda esta creatividad y toda esta fuerza colectiva también empiece a gestar estas otras posibilidades para dar lugar a estas otras maneras de conocer, y que entremos en esa disputa. Gracias, Tania. Y Josefina, tienes la mano levantada. Así es. Solamente les quiero compartir, además del trabajo potente con las colegas de varias instituciones de educación superior, la convocatoria que sacaremos próximamente para que se sumen, y Bárbara también comentaba sobre metodologías feministas, esperemos nos participen y participar de alguna forma.
aprovechando la virtualidad y que no tenemos que desplazarnos y todas las gestiones burocráticas de las universidades. Pero bueno, ahí está, pues estamos en contacto. También compartirles, les voy a compartir en el chat un espacio que acabamos, en el que estamos participando Leila, que por aquí anda, Alejandra y otras colegas de la Universidad de Hidalgo, y que es sobre divulgación de derechos humanos, así un periodismo para la paz, pero que pues, por supuesto para nosotras representa pues justamente empujar los derechos de las mujeres. Así que pues esta es una gran ventana, esta es una gran oportunidad de la pandemia para fortalecer y seguir y abriendo cauces de trabajo. Entonces, pues muchísimas gracias por habernos participado, por habernos invitado. Es un placer ver a Bárbara, que no mencioné, pero bueno, parte de su trabajo ha sido referente para lo que tejimos en Hidalgo, y por supuesto las de la UAM, Cuerpos que Importan, Guadalupe Guacús, que finalmente es la primera defensora abiertamente feminista, con una trayectoria feminista neta y real. Y bueno, pues ahí seguimos en el camino. Muchas gracias. A vosotras. ¿Hay otros comentarios? Vale, perfecto. Pues cerramos nuestra mesa agradeciendo muchísimo a todas las participantes, las que están también mirando desde YouTube la mesa, y nada, os invitamos la próxima vez a otro encuentro y a participar para poder erradicar cualquier forma de violencia sobre las mujeres. Bárbara, ¿quieres comentar algo para cerrar? ¿Para despedirte? No, es que no cerramos, que seguimos. Ah, seguimos, vale. Yo pensaba, bueno... No, cerramos esta mesa, pero no la... Cerramos sí, cerramos la mesa ahora. ¿Pero quieres comentar algo, Nuria, Josefina, para despediros? Que muchas gracias, muchísimas gracias a todas, la verdad, de corazón. Pues gracias por acompañarnos. Un abrazo. Muchas gracias. Y también a Gemma para acompañarnos y seguirnos. Sobre todo a Gemma. Gracias. Adiós.